Si haces LinkedIn Ads en tu empresa o estás pensando en hacerlo, te aseguro que no quieres cometer estos 5 errores porque van a matar tus conversiones, van a hacer que los leads te salgan 5 veces más caro y van a hacer que si tienes un presupuesto la mayoría se esfume y se evapore sin que tú generes ningún resultado. Estos mismos errores los vemos diariamente auditando cuentas que llevamos en la agencia de empresas que invierten en LinkedIn Ads y por no tener bien 5 pasos, lo que hacen es que mayoría del presupuesto se vea desperdiciado y que pierdan dinero en la plataforma. Porque hay una creencia y es decir que LinkedIn Ads es muy caro y es una plataforma que sí es más cara que Meta, pero eso no quiere decir que sea peor, ya que el tráfico de LinkedIn es el tráfico más calificado que uno puede ver si es que vende a empresas B2B, ya que es la única plataforma donde encontramos el 85% de decisores en empresas listos, observando cada día por decisiones que pueden tomar para resolver su negocio, ya sea contratar a un proveedor de servicios o de producto. Entonces, me llamo Arnau y me dedico a mi agencia a escalar las ventas de negocios B2B, ya sea de producto o servicio, a través de LinkedIn, ya sea en orgánico o en ventas, en estrategias de performance y posicionamiento a través de contenido. Entonces, decirte que antes de que empiece el vídeo, aquí abajo tienes una carpeta de recursos totalmente gratuitos donde te explicamos los mismos sistemas que utilizamos con esas empresas que trabajamos para escalar sus ventas a través de crear una marca personal rentable en LinkedIn a través de orgánico y ads y qué sistemas de ventas utilizamos para convertir conexiones en llamadas de venta calificadas todos los meses. Tienes el link aquí abajo, los recursos son gratuitos y dicho esto, empezamos con el vídeo. Bien, y empezando ya, te aseguro que estos 5 errores, si los identificas y los cambias con las prácticas que te voy a dar, literalmente vas a conseguir reducir tu coste en anuncios y vas a conseguir duplicar tu número de conversiones con la mitad de inversión. Entonces, el primero, y es el más fundamental y el que engloba un poco toda la filosofía de estos errores, es que se piensa la gente que LinkedIn Ads es como Meta, es como Facebook, donde el cliente es un poco más recíproco a ofertas directas, es decir, es más un consumidor. Cuando un consumidor ve un anuncio en Facebook, puede responder más positivamente cuando le hacemos una oferta directa de, oye, te garantizo tal en cual tiempo en este resultado, clica este anuncio, mira este vídeo y agenda una llamada. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos en LinkedIn, lo que estamos viendo que es una plataforma B2B. B2B donde las relaciones se premia la relación de negocio. Es una relación que pasa más a largo plazo. Que las personas no identifican y toman decisiones en base a impulsos, sino en base a razonamiento, en base a conocimiento estratégico, en base a procesos, porque tienen que evaluar presupuestos en la empresa, tienen que ver que este presupuesto encaje, que tenga un retorno a la inversión acorde con lo que están invirtiendo. Entonces el ciclo de ventas es un poco más largo. Y al ser más largo necesita más maduración, necesita más educación. Y es por eso que no puedes coger de enfoque hacer una venta directa en LinkedIn porque no te va a funcionar. Porque además, lo que pasa en LinkedIn es que el primer clic, y esto lo vamos a ver luego, es mucho más caro. Entonces, hay que jugar mucho con la parte del retargeting, de volver a impactar a esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Luego lo veremos. Pero el primer error es ir a vender directamente a esas personas. Es decir, el error principal es ir a vender con anuncios que vayan a hablar directamente de tu producto, de tu servicio, qué es lo que hacéis, cuando realmente a nadie le importa. Lo que tienes que entender es que las personas primero tienen que, antes de comprar tu producto, comprar tu visión, tienen que comprar tus ideales, tienen que comprar tus valores y eso, una vez lo tengan comprado, luego comprar tu servicio o tu producto será mucho más fácil. Es por eso que los anuncios que tienes que hacer sean anuncios que hablen acerca de la cultura, la visión de la empresa, la conciencia del problema, es decir, qué problemas no están teniendo en cuenta en su día a día y que puede que a través de tu anuncio les despiertes ese clic diciendo, hostia, este problema me está pasando, pero es que tengo tantas cosas en mi día a día que no soy consciente de ello y que gracias a esta persona soy consciente, voy a tomarle más atención. La próxima vez que lo vea voy a recordar este problema y lo voy a asociar con esta persona. Entonces, esto es un anuncio efectivo. Esto es directamente ir a ser inteligente en cuando vamos a atacar a un público en frío y no hacer una oferta directa, porque en Facebook puede que funcione, sí, pero en LinkedIn la mentalidad del consumidor, del usuario, es muy diferente. Entonces, ¿cómo te podría decir aquí que tienes que actuar? Bien, entonces no ir a vender tu producto, vende tus ideas. Y aquí es el concepto que explico también en un vídeo, que igual te lo dejo por aquí, que es el por qué si quieres generar más demanda tienes que hacer que compren tus ideas y luego ya te comprarán tu producto. Y es que esa es la filosofía misma. Entonces, no ir a vender tu producto, vende tus ideas, vende tu cultura, vende el por qué esto es importante, no vende esa fase más que sea de baja fricción, que consumir esos anuncios sean algo que sea fácil, que sea casi como un creativo orgánico, que sea casi como un vídeo orgánico que cualquier persona consumiría en su día a día mientras está tumbando en el sofá mirando reels. Pues ese tipo de anuncios es el que quieres hacer en LinkedIn porque la mentalidad del consumidor es muy diferente. Entonces, luego también tener en cuenta que el primer clic
es más caro. Por eso queremos hacer anuncios que sean de baja fricción, porque cuando el primer clic es más caro, tenemos que hacer que consumir ese anuncio sea lo más fácil posible para que esa persona haga clic en el anuncio y ahí ya nos quede registrado. Porque eso luego lo que podemos hacer es coger toda esa gente y hacer audiencias de retargeting de personas que han visto X% del vídeo, más del 50%, 75% gente que ha hecho clic y ha ido a la web a través de ese anuncio específico. Entonces, si hacemos, ¿qué crees que será más difícil? ¿Que una persona haga clic en un anuncio donde habla sobre una historia de cómo fundaste la empresa o cuál es el problema que X persona pasó y por qué es importante? ¿O un vídeo donde es una oferta directa donde te están prometiendo X promesa y tú puede ser que ahora mismo no estás preparado para tomar una decisión de compra? Pues, ¿cuál de los dos? Ya sabes cuál es, ¿no? Entonces, es ahí porque la filosofía de que tenemos que ir a buscar el clic más barato en LinkedIn para luego reimpactar y que nos sea mucho más barato poder llegar a esa misma audiencia y hacer, y esa vez sí, venderles, ¿no? Luego también tenemos, si me ves que miro abajo, es que tengo una chuleta aquí para explicarte todo lo que tengo en mente, ya que, bueno, si no se me olvida todo. Luego también hay un estudio que dice que en B2B necesitas mínimo 7 impactos para poder venderlo a una persona, o al menos para estar en el estadio de top of mind, para que esa persona te tenga suficientemente en consideración y hayas educado suficientemente a esa persona para que esté en el estadio no de no soy consciente del problema, sino que soy consciente, sé que tengo un problema, sé que tengo que solucionarlo, voy a ver qué soluciones existen porque tengo que solucionar esto ahora. Entonces, hasta que ese punto llega, el comprador tiene que ser impactado 7 veces. Entonces, tenemos que hacer muy curadamente una estrategia donde cada vez vamos impactando a esa persona, cada vez vamos avanzando más, pero que empezar de una forma muy, muy light. Entonces, en B2B necesitas mínimo 7 impactos, ¿vale? Son puntos que quiero que te quedes y quiero que esto lo apuntes para mejorarlo y que literalmente te ayude a que tus LinkedIn Ads sean mucho más rentables, ¿vale? Y luego también el hecho de que obviamente todo esto viene a la base de que el 97% de tu mercado no está consciente del problema y que primero tienes que educarlo, tienes que generar demanda y enseñarle por qué todo esto es importante. Así que el 97% de tu mercado no tiene una demanda generada. Y esa es la misma razón por la que si los impactas con una oferta directa no va a resonar con ellos porque no van a saber por qué deberían contestar a eso, ¿no? En ese sentido. Entonces, este es el primer problema y yo diría que es más de los fundamentales. Recuerda, no vayas a vender tu producto, ve a vender tus ideas y ve a ir a hablar temas que a tu audiencia le puedan ser relevantes. En segundo lugar, y entrando un poco más a nivel técnico, serían las configuraciones trampa. LinkedIn tiene algunas configuraciones a nivel de campaña que son trampa, que te incitan porque al final LinkedIn lo que quiere es sacarte lo máximo, es hacerte un squish máximo de lo que es en plan todo tu presupuesto para ellos obviamente ganar más dinero, pero tienes que tener en cuenta una serie de puntos para ir en contra de eso y sacarle tú el máximo partido a la plataforma si obviamente es lo que quieres, si trabajas para tu propia empresa haciendo LinkedIn Ads, si eres un founder que quiere hacer LinkedIn Ads o si estás pensando en buscar un proveedor para que te los lleve, ¿no? En ese sentido, para tener esas cosas en cuenta. Entonces, hay una serie de configuraciones trampa que tienes que evitar. En primer lugar, y te voy a decir cuál es la de las más importantes, hay una cosa que se llama Network Expansion, que lo que hace es básicamente cuando tú configuras una audiencia, lo bueno de LinkedIn es que las audiencias que configuras no van en base a intereses, es decir, no como en Facebook que puedes decir, bueno, esta persona puede tener interés en desarrollar un software personalizado. Sí, pero que tenga interés no quiere decir que vaya a hacerlo, porque una cosa es lo que consume, otra cosa es lo que quiere. Pero, por ejemplo, en LinkedIn lo que sí que puedes hacer es llegar a ese tipo de empresas que sea de forma muy granulada. Por ejemplo, puedes ir a seniority, job titles, es decir, ir a puestos o cargos en específico, puedes ir a tipos de empresa en específico que tengan X empleados, que sean de tal país, que hayan levantado una ronda hace poco, por ejemplo, y esos indicativos indirectos que te puedan decir a ti que esa persona pues esté necesitando o esté buscando una solución parecida en ese momento. Entonces, volviendo un poco al punto, Network Expansion básicamente lo que hace es, cuando tú creas una audiencia, expandírtela con empresas que sean parecidas a ellas. ¿Y por qué no queremos esto? Y te lo digo muy, muy, muy fácil. Porque básicamente la mayoría de veces LinkedIn lo que hace es rellenar esa audiencia con gente basura, gente que nos interesa, gente que está en otro tipo de sectores, otro tipo de puestos de trabajo que no nos interesa impactar. Entonces, eso queremos desactivarlo y evitarlo por cuanto antes. Entonces, Network Expansion lo tenemos que desactivar siempre. Es una casilla que está cuando configuras los ads y que tienes que siempre desactivarla. Luego, otra pequeña trampa que nos pone LinkedIn es la parte de crear una campaña. Es decir, cuando creamos una campaña nos da la opción de hacerla o de forma con la inteligencia artificial de LinkedIn o de forma clásica, de forma manual. Como igualmente en Meta, sí que el algoritmo está más avanzado, pero cuando te hagas una campaña te recomiendo que lo hagas de forma manual para tener el máximo control de eso. Así que siempre que lo hagas, elige campaña manual
y no la campaña que sea optimizada con IA en ese sentido, porque sí que el mayor poder de LinkedIn Ads es ir a targetear manualmente, ir con el máximo control de todo para poder ir granuladamente a las personas y empresas que nos interesan para que compren nuestros servicios o productos. Igualmente luego tenemos también lo que es el Advantage Plus de LinkedIn. Hay igualmente lo que es o te hago la campaña con IA o la haces manual, pero también hay lo que es la segmentación con IA o la segmentación manual. Te recomiendo obviamente que no elijas la segmentación con IA de LinkedIn, ya que digas o no, no tiene la suficientemente data y no está suficientemente entrenada como para que sea efectiva y que al final pues siempre irá a favor de la plataforma, siempre irá a favor de que gastes más y te va a enseñar una serie de públicos pues que te va a hacer gastar más con menos eficiencia de ese presupuesto, así que tampoco te lo recomiendo. Luego tenemos la puja recomendada por LinkedIn, esto es muy muy importante. El sistema de LinkedIn en presupuestos va por pujas, es decir, cuando tú pujas por un anuncio y cuánto quieres que salga en relación a tu competencia. Entonces ahí tienes pujas recomendadas por LinkedIn de, bueno, mínimo tienes que pujar tanto para que tu anuncio salga o tienes que seguir esas recomendaciones o no las sigues. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que no las sigas para nada. Siempre pon lo que son las pujas a nivel manual, que tú configures esas pujas y nunca las pongas a las recomendaciones de LinkedIn. Siempre ponlas un 30% por debajo de lo que son las recomendaciones de las mismas, porque de esa forma puedes tener un control total de lo que estás gastando, que no se esfume presupuesto y que tú en base a resultados puedas ver cuánto aumentar ese presupuesto que estás destinando al anuncio. Así que siempre utiliza puja manuales y nunca cometas el error de hacer las pujas que te las optimice el mismo LinkedIn, ¿vale? Porque ahí sí que la puedes cagar y se te puede ir bastante todo ha hecho un lío. Luego el siguiente error que tenemos, ¿de acuerdo? Es segmentar incorrectamente. ¿Qué me refiero con eso? Cuando hacemos las audiencias podemos segmentar, como he dicho ya, pues por cargos de trabajo, tipos de empresa, número de empleados y demás. Pero hay una serie de configuraciones que la gente puede pensar que son muy llamativas, pero realmente son un total error si quieres segmentar bien en LinkedIn, ¿vale? Así que segmentar de forma incorrecta. Y por eso me paso un poco por aquí para decirte un poco, ilustrarte cómo se luciría en lo que es el panel de anuncios. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, la expansión de público sería esto de aquí. Esto siempre recuerda evitarlo. Luego también a nivel de configuración de campañas, lo que te he dicho es básicamente aquí en lo que son los errores de segmentación. Nunca segmentes uno por lo que son demographics, es decir, cuando tienes aquí para crear tu público puedes ir a empresas, categorías demográficas, educación, experiencia laboral, intereses y rasgos. En la parte de características demográficas, ¿vale? Puedes elegir sexo y edad, pero ¿de qué te sirve sexo y edad si no tiene nada que ver con la intención de compra de tu buyer persona? Entonces, eso olvídalo en esa parte. Luego también puedes ir a segmentar por lo que es facturación de la empresa, ¿vale? Es decir, cuántos son los ingresos de la empresa, puedes elegir esto, pero al final esto tampoco es muy relevante, ya que una empresa te puede comprar a ti, puede ser cliente ideal tanto con que facture de 10 a 100 millones, tanto de 1 a 10 millones, y muchas veces también está, no corresponde directamente con lo que es el número real, ¿vale? Las empresas ponen una y luego se olvidan de actualizarlo y se queda mal, entonces no tiene ningún sentido hacerlo así, ¿no? Y luego también tenemos la parte de intereses, ¿vale? Que sería la parte de intereses y rasgos. Ya te digo, el poder de LinkedIn es poder segmentar por literalmente cargos, poder segmentar por rangos de empresas, de lo que son tamaños y demás, y lo que son intereses y miembros tampoco es algo que se recomiende como prácticas generales, ya esto tampoco tiene una razón muy extensa, pero que no se identifica una correlación directa entre los intereses y la intención de comprar a esa persona, ya que no hay una forma directa de medirlo, ¿no? Es como en el momento cómo vas a saber que esa persona tiene una intención mental de poder comprar algo a través de lo que te hizo una máquina que tienes intereses, entonces no tiene muchísimo sentido eso, ¿no? Y luego lo que estaba comentando del tema de la puja, siempre tenlo en puja manual, ¿vale? Y deshabilita esto de aquí, ¿vale? Lo de habilitar justo de la puja para obtener mayor clics, ¿vale? Eso quítalo porque siempre pues va a favor de LinkedIn, pero si te dice aquí, por ejemplo, pues te recomendamos una puja del 2,40, como te he dicho, siempre puja un 40, bueno, un 30% menos de lo que te recomienda LinkedIn. Pues si pone 2,40, pues más o menos sería un 1,40, pues pondríamos aquí 1,4, ¿vale? Para empezar. Y luego aquí ya lo que harías sería tú cambiar en función de lo que van resultando estos resultados. Entonces, volviendo aquí, como te he dicho, pues sería no segmentar por demographics, no segmentar por facturación y no segmentar por lo que son intereses, ¿vale? Eso al final son pequeños guías, luego hay otras segmentaciones que obviamente pues tampoco tienes que hacer, pero no te las voy a decir todas aquí, simplemente te doy las más importantes que para mí tienes que evitar para literalmente duplicar tus resultados con LinkedIn Ads. Con esto literalmente ya podrías duplicar tus resultados, pero vamos a ir con el siguiente, que sería lo que es el objetivo, ¿vale? Objetivos de
campaña incorrectas para el tipo de anuncio que quieras hacer. Ok, y esto voy a ir otra vez a lo que es el LinkedIn Ads Manager para mostrarte un poco cuáles son los objetivos de campaña disponibles y cuáles no te recomiendo y cuáles sí en base a tu objetivo. Entonces por aquí estamos, he creado una nueva campaña para enseñarte un poco el tema de qué objetivos coger en base a tu principal misión con LinkedIn Ads, ¿no? Y tenemos aquí diferentes objetivos de campaña, de grupo de campaña, que sería conocimiento de marca, que sea como awareness en Meta, visitas al sitio web, generación de contactos o generación de leads, interacción, conversiones en el sitio web, solicitudes de empleo y visualización de vídeo. Vale, ok, si tu objetivo al final, al principio, es crear una pequeña audiencia de gente que ya te conozca para luego reimpactarles, lo que te recomiendo sería interacción, ¿vale? Son campañas básicamente donde la gente se premia, el público que mira tus vídeos, que interactúa con ellos, que comenta, que le da like, y al final eso también hace un poco de bola lo que es tu perfil de LinkedIn, es decir, te trae más seguidores, más likes, más compartidos, etcétera, ¿no? Y luego también es como que selecciona un público mucho más acorde a que consuma ese vídeo. Luego, si puramente lo que quieres es buscar gente que también ponga retención en ese contenido que hagas, pues también campañas de visualización de vídeo, pues si quieres poner audiencias con gente que haya visto un 75% del vídeo, o sea, AKA, o sea, o esto es igual a que esté interesado, pues también puedes poner visualización de vídeo, pero yo te recomiendo interacción. Lo que no te recomiendo, ¿vale? Es poner visitas al sitio web, ¿vale? Más que nada porque si lo que quieres son conversiones de primeras, no te va a funcionar por el fundamento básico que hemos dicho, que es cómo funciona B2B, y segundo, que te va a inflar a visitas, pero no te va a traer ninguna conversión y se va a esfumar todo tu presupuesto, ¿vale? Es decir, esto funciona cuando sí tienes una audiencia de retargeting, pero cuando vas a tráfico frío y quieras lo que son visitas en tu página web, no te recomiendo este objetivo para nada. Igualmente también generación de contactos o hacer lead gen forms, que se llama pues formularios de leads a tráfico frío, tampoco te lo recomiendo porque esa audiencia no va a estar preparada para comprar, a no ser que sea una oferta que ya te digo, sea con un público que ya tienes entrenado, que tengas una audiencia que ya es fiel, que ya has trabajado, pero si empiezas desde cero no te lo recomiendo para nada. Igualmente que conversiones al sitio web. Cuando incitas a una audiencia a convertir en tu sitio web cuando no está preparada para comprar, tampoco tiene mucho sentido. Y luego solicitudes de empleo, si buscas captar clientes a través de LinkedIn, pues olvídate de ello. Así que volviendo por aquí, ¿vale? Podríamos poner aquí el hecho de no escoger el objetivo de visitas al sitio web, ¿vale? Y lo que te recomendaría en ese sentido sería escoger el objetivo de interacción. Es el que mejor funciona para la mayoría de objetivos que tengáis en LinkedIn, ¿vale? Porque es el que os permite que la gente, si hace clic, va a una web, es decir, os permite que la gente convierta o no, y os permite llegar a un público que es mucho más que tiene mucha más probabilidad de que pueda consumir vuestros contenidos y se afines y se case con vuestra visión en ese sentido. Y también, de igual forma, no poner lead gen forms a tráfico frío, porque sí os puede generar al igual mucho volumen de formularios, pero ¿de qué os sirve tener mucho volumen de formularios si luego esos leads no están calientes, no están preparados para comprar y luego vuestro equipo de ventas o vosotros mismos os quemáis la cabeza hablando con gente que no está calificada y perdéis muchísimo tiempo que podríais aprovechar si la estrategia estuviera bien hecha desde un principio, ¿no? Y por último, para terminar ya con esta pequeña tabla, sería la parte de la atribución, ¿vale? La gente se obsesiona con la atribución de saber, oye, cuál es el anuncio que me ha llevado más resultados en ese sentido. Y aquí, si es en Meta, te doy la razón, ¿vale? Porque sí que cuando tenemos la atribución de un anuncio y sepamos que este ángulo ha funcionado muy bien, básicamente tenemos que coger ese anuncio, replicarlo y hacer iteración y rotación de enfoques, sistemas de escalado con frameworks, diferentes formatos, ya sea estático y demás. Pero cuando estamos en B2B, que el recorrido de compra es, bueno, estamos rodeados por el dark social, ¿no? Que el dark social son todas esas redes que no se pueden medir, que sería el orgánico y demás, y es también un poco lo que explica que el recorrido del comprador ahora mismo está muy desordenado, es decir, el comprador puede ver un anuncio primero de bottom of the funnel, luego puede ver un anuncio de middle of the funnel, luego uno de top of the funnel, y no tiene por qué tener un orden lógico, simplemente el comprador va y recibe información, va y busca cosas, luego se olvida, luego va a pasar el perro, luego vuelve y es impactado por otro anuncio. Entonces, ese orden lógico de primero esta parte del embudo, luego esta, no tiene mucho sentido en B2B. Es por eso que la atribución a un anuncio, una persona puede que haya visto durante 2 meses tu contenido y luego le salga un anuncio de Top of the Funnel donde hablas de la visión de tu empresa y a partir de ese anuncio haya agendado una llamada mismo con tu equipo de ventas o contigo mismo para hablar de la situación. Pero es porque esa persona ya lleva muchísimo tiempo anteriormente viendo tu contenido. Entonces, no sirve nada atribuir el éxito a una pieza cuando
puede ser que esa persona ya ha estado consumiendo tu contenido durante muchísimo tiempo. Lo mismo pasa en YouTube, por ejemplo, o lo mismo pasa, pues no tanto en Meta porque es más directo, pero sí en otras plataformas donde el contenido orgánico premia, por ejemplo, comunidades y demás, ¿no? Entonces, esa atribución, no obsesionarte con la atribución sobre todo, ¿de acuerdo? Porque ya te digo, no es un tipo de marketing de direct response, sino es un tipo de marketing donde vas a educar a un mercado, donde vas a crear relevancia y donde creas una especie de relación con tu cliente ideal que luego hace que te compre más rápido, que tus ciclos de ventas sean más cortos, que luego tu coste de adquisición baje, que luego lo que son las llamadas de ventas sean mucho más eficientes porque tienen menos dudas, tienen menos objeciones y todo al final es mucho más eficiente. Entonces, esto sería un poco todo, todos los errores más principales que vemos auditando cuentas de LinkedIn Ads y un poco viendo los errores de la gente que se queja que no tiene resultados, porque normalmente hay dos cosas. O una persona se queja porque ha tenido malas experiencias, una persona mismo se queja por el efecto de que otra persona le ha dicho que LinkedIn Ads es muy caro, entonces él tiene la creencia de que LinkedIn Ads es muy caro. Pero eso mismamente es porque esa persona que le ha dicho seguramente no sepa hacer LinkedIn Ads y por no aplicar estas prácticas o por literalmente seguir lo que está mal, pues haya tenido malas experiencias por tomar esta plataforma igual que Meta, TikTok o Google Ads. Entonces, nada, dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Recordate que aquí abajo tienes la carpeta con recursos acerca de cómo hacer LinkedIn Ads rentables, mismamente cómo crear audiencias B2B no orgánico para pues captar clientes mucho más rentables y que al final pues lleguen mucho más calificados a llamada. También sistemas de contenido, mensajes y demás. Así que si tienes alguna recomendación de vídeo, te digo y te animo que lo digas en comentarios. Si quieres abrir cualquier debate también y alguna duda que tengas, la puedes dejar también en comentarios. Y nada, dicho esto, soy Arnau y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.